Solo 2 llegaron a adultas. Una fue la niña de 1917 que fue dada en adopción. La otra huyó a los 16 años y nunca volvió a aparecer en los registros familiares. La genealogista había localizado a esta última a través de censos y artículos de prensa antiguos. Le escribimos una carta a sus descendientes explicando quiénes éramos y lo que habíamos descubierto. Su hija nos llamó 3 días después. Nos contó que su madre había construido una buena vida lejos de la familia, pero nunca quiso hablar de su origen. Lo único que alguna vez dijo fue que su familia biológica era gente peligrosa que odiaba a las mujeres. Ahora su hija entendía que era literalmente cierto. Nos agradeció por haber sacado finalmente la verdad a la luz y dijo que su madre se habría sentido aliviada de saber que el secreto había terminado. 3 meses pasaron más rápido de lo que esperaba. Nuestra bebé crecía sana y fuerte, y nuestra hija mayor estaba feliz en su nueva escuela. Entonces Hank llamó para decir que la selección del jurado comenzaba la siguiente semana. Nos explicó que estaba siendo muy cuidadoso al filtrar jurados que pudieran soportar contenido perturbador sobre violencia contra niños, y que necesitaba personas que entendieran que el patrón histórico era relevante. Aunque los cargos principales eran por el intento de asesinato de nuestra bebé, nos explicó qué esperar, y nos aseguró que había construido el caso más sólido posible. El juicio por fin comenzaba, y estábamos tan preparados como podíamos estarlo. El juicio empezó un frío lunes por la mañana, en una sala que olía a madera vieja y productos de limpieza. Mi esposo y yo nos sentamos detrás de Hank en la mesa de la fiscalía, mientras Mill estaba al otro lado del pasillo con su abogado, mirando al frente como si estuviera en la iglesia en lugar de enfrentando cargos por intento de asesinato. El jurado entró y tomó asiento. 12 personas que decidirían si Mill iría a prisión por intentar matar a nuestra bebé. Hank se levantó para la declaración de apertura y se acercó al jurado con mi teléfono en la mano. Pulsó reproducir y la voz de Mill llenó la sala, clara y fría por los altavoces. Cada palabra que dijo esa noche se escuchó perfectamente. Su amenaza de matar al bebé, sus declaraciones sobre la tradición familiar, su afirmación de que estaba haciendo las cosas como la familia siempre las había hecho. Varios jurados se vieron impactados. Una mujer mayor se llevó la mano a la boca. Hank dejó que la grabación terminara antes de hablar. Explicó que aquello no era solo sobre una noche de violencia, era sobre un siglo de hijas asesinadas y ocultadas, para proteger un mito familiar. Les dijo que escucharían testimonios sobre restos de bebés encontrados enterrados en la propiedad familiar, sobre documentos históricos que probaban el patrón, sobre 3 personas que irrumpieron en nuestra casa con el objetivo específico de terminar con mi embarazo. El abogado de Mill objetó 2 veces durante la apertura, pero el juez las desestimó porque Hank solo estaba resumiendo lo que las pruebas demostrarían. Al día siguiente subí al estrado y me temblaban tanto las manos que tuve que agarrarme a los reposabrazos para que no se notara. Hank me pidió que describiera los comentarios que Mill hizo durante mi primer embarazo. Hablé al jurado sobre cómo cuestionaba la nariz de mi hija, sus indirectas de que el bebé no era realmente de su familia. Luego me preguntó por el segundo embarazo y relaté el colapso de Mill cuando anunciamos que era otra niña, sus acusaciones de infidelidad, las amenazas que fueron escalando. Describí con detalle la agresión en el restaurante, la bofetada en la cara, el globo de nieve que me golpeó en la cabeza, Mill intentando patearme mientras estaba en el suelo protegiendo mi vientre. Varios jurados tomaban notas y vi cómo sus rostros se volvían más serios. Luego Hank me pidió que hablara sobre la invasión a la casa. Expliqué el terror que sentí encerrada en el dormitorio, con 8 meses de embarazo, oyendo a Mill amenazar con matar a mi bebé mientras intentaba derribar la puerta. Durante todo mi testimonio, Mill me miró con una expresión de puro asco, como si yo fuera algo sucio en lo que había pisado. El jurado lo notó. Vi a 3 de ellos mirarla y apartar la vista rápidamente. Un hombre incluso frunció el ceño ante su reacción. Cuando el abogado defensor me contrainterrogó, intentó sugerir que yo exageraba porque estaba alterada, pero Hank objetó y recordó a todos que tenía grabaciones y registros médicos que probaban cada cosa que decía. Mi esposo testificó justo después del almuerzo y parecía agotado antes de empezar. Hank le pidió que explicara lo que le habían enseñado de niño sobre las hijas en su familia. La voz de mi esposo se quebró cuando describió cómo creía que lo de "no nacen niñas" era un hecho genético, algo que había oído toda su vida de todo el mundo en la familia. Contó al jurado el orgullo que sintió cuando nació nuestra primera hija. Cómo pensó que habíamos vencido alguna especie de probabilidad genética. Y luego la confusión cuando su madre empezó a hacer aquellos comentarios. Cuando Hank le preguntó sobre el momento en que descubrió la verdad, mi esposo se derrumbó. Describió el instante en que comprendió que su familia había estado asesinando niñas durante generaciones y que su madre lo sabía todo el tiempo. Habló del horror de enterarse de que las hijas no eran imposibles.
simplemente las mataban, y de cómo ese conocimiento cambió todo lo que creía saber sobre su familia. El abogado de Mill intentó presentarlo como alguien parcial y emocional, pero le salió el tiro por la culata porque el jurado podía ver que estaba genuinamente destrozado por lo que su familia había hecho. Después vino el primo con su carpeta de documentos, y estaba más calmado de lo que esperaba, como si llevara preparándose para ese momento desde que murió su abuela. Describió con detalle la confesión en el lecho de muerte de ella, cómo lloró mientras le contaba lo de las gemelas y le suplicó que lo detuviera si alguna vez volvía a pasar. Hank le pidió que revisara cada documento, los certificados de nacimiento que probaban que las gemelas existieron, recortes de periódicos sobre adopciones que en realidad eran separaciones forzadas, cartas entre familiares discutiendo cómo solucionar el problema de las niñas. Cuando el primo leyó fragmentos de esas cartas en voz alta, 2 jurados lloraban abiertamente y una mujer parecía a punto de vomitar. Las cartas eran específicas sobre métodos y lugares de entierro, escritas con un tono casual, como si hablaran de jardinería en lugar de infanticidio. El abogado de Mill apenas contrainterrogó al primo porque no había mucho que pudiera rebatir cuando los documentos estaban allí, en blanco y negro. Fyle subió al estrado después del primo y parecía haber envejecido 20 años desde la última vez que lo vi. Hank le preguntó qué le había contado su madre sobre la tradición familiar y Fyle describió conversaciones en las que ella le explicó que las hijas traían vergüenza, que había que manejarlas discretamente para preservar el mito del linaje. Dio detalles específicos sobre lugares de entierro en la propiedad familiar y métodos que su madre decía que se usaban. Información que no podría conocer si alguien no se lo hubiera contado directamente. El abogado de Mill lo atacó duramente en el contrainterrogatorio, señalando que testificaba para salvarse de cargos más graves y sugiriendo que se lo estaba inventando para obtener un mejor acuerdo. Pero Hank, en la repregunta, le hizo describir ubicaciones exactas donde después se encontraron restos, demostrando que decía la verdad porque la policía nunca había hecho públicos esos detalles. Wallace testificó que Mill se le acercó en un bar y le dijo que su nuera estaba maltratando a su hijo y le impedía ver a la familia. Dijo que lloró y le suplicó ayuda, que solo quería hablar con nosotros, pero que teníamos una orden de alejamiento que no era real. Le prometió dinero y le insistió en que estaban haciendo lo correcto al ayudarla a entrar en nuestra casa. El testimonio de Chester fue casi idéntico. Contó cómo Mill lo reclutó a través de Wallace y los convenció a ambos de que nosotros éramos los malos. Ambos admitieron que ella les dijo específicamente que necesitaba ocuparse del bebé antes de que naciera, aunque aseguraron que no entendieron qué quería decir matarlo hasta que ya estaban en nuestra casa. El jurado no parecía nada comprensivo con ninguno de los dos. La antropóloga forense trajo fotografías e informes sobre los restos de bebés encontrados en la propiedad familiar. Explicó que las pruebas de ADN confirmaban que los restos pertenecían al linaje de la familia de mi esposo y que los huesos correspondían a bebés femeninos que murieron en la década de 1950. Describió los entierros. Los métodos y lugares de entierro coincidían exactamente con lo que Fyle había descrito en su testimonio. El abogado de Mill intentó sugerir que los restos podían corresponder a muertes naturales, pero el antropólogo lo desmintió explicando que tanto los sitios como las formas de sepultura eran consistentes con un intento de ocultamiento, no con las prácticas normales de entierro de bebés de esa época. La defensa prácticamente no presentó caso. Solo el abogado de Mill se levantó y habló durante 20 minutos diciendo que era una anciana confundida que amaba a su familia y que había tomado malas decisiones intentando protegerla. Alegó que había estado asustada e irracional, que no había querido decir de verdad las amenazas grabadas, que todo se había exagerado desproporcionadamente. El jurado parecía totalmente incrédulo, sobre todo después de días de testimonios y pruebas que demostraban que Mill había sido coherente y deliberada en todo momento. El alegato final de Hank duró 3 horas. Recorrió con el jurado cada prueba que demostraba que Mill lo había planeado todo, que había tenido la intención de matar a nuestra bebé y que no mostraba ni una pizca de remordimiento. Volvió a reproducir la grabación y señaló lo clara y racional que sonaba Mill cuando amenazaba con matar a mi bebé por el legado familiar. Les recordó los documentos históricos, los restos enterrados, el testimonio del suegro sobre la tradición familiar. Argumentó que las acusaciones por intento de asesinato existen precisamente para personas como Mill, alguien que intentó matar a una bebé y que sin duda lo intentaría de nuevo si tuviera la menor oportunidad. El cierre de la defensa duró apenas 30 minutos y repitió el cuento de la anciana confundida que nadie se creía. El jurado salió a deliberar a las 2 de la tarde. Nosotros esperamos en una sala de atención a víctimas al fondo del pasillo, mi marido, yo y nuestra bebé, que no tenía ni idea de los cerca que había estado de no nacer nunca. 4 horas después, el alguacil vino a decir que habían llegado a un veredicto. Volvimos a la sala y yo me sentía mareada de los nervios. Aunque Hank decía que 4 horas era buena señal, cuando el presidente del jurado se levantó y leyó culpable en todos y cada uno de los cargos,
intento de asesinato, conspiración, allanamiento de morada, amenazas terroristas, agresión, casi no me lo creía.